combinación de las letras de dos de las canciones más emblemáticas de Lou Reed, ese gran rockero fallecido ayer, me hacen preguntar, ¿es hoy un día perfecto para dar un paseo por el lado salvaje de la vida? No lo sé, pero en sincronía vamos a ver a dónde nos lleva ese paseo. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a este su lunch del conocimiento, su bar del conocimiento, su café del conocimiento, lo que ustedes quieran. También librería puede ser porque hay mucha información transitando por estos lares. Pónganse muy cómodos porque vamos a empezar este programa en esta noche de otoño ya disipada. Parece que el mal clima se nos fue. A mí me gusta la lluvia, pero a mucha gente sí le pesa que llueva. Afortunadamente creo que ya está todo seco y estamos a un par de días de la famosa Noche de Brujas, esa famosa celebración celta. Por nuestra parte, pues vamos a iniciar esta semana de espantos, muertos, brujas y todas esas celebraciones mitológicas, exóticas, enigmáticas que parece que varios pueblos tienen en común. Y esta semana también, bueno, previo al Día de Muertos, pues ya tenemos el primer muerto célebre, famoso y que nos va a hacer mucha falta, por lo menos en la historia de la música, que es el señor Lou Reed. Ya Marta comenzó el programa con algunas de sus famosas letras y este gigante del rock, este excelente músico y gran poeta también de la música, pues vamos a hacerle un pequeño homenaje. Probablemente nuestro compañero Luis Héctor también lo haga el jueves. Vamos a ver si qué sorpresa nos depara. Por lo pronto, hoy empezamos a homenajearlo. Estaremos escuchándolo a través de todo el programa. Y bueno, ya está aquí mi compañera Marta. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Ulises. Buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Qué te parece si para empezar vamos a comenzar con aquello que nos quedamos? Vamos a continuar con esta exploración que estábamos haciendo acerca de los prejuicios sociales, ¿no? De este concepto que estábamos explorando y del cual, bueno, estábamos hablando del racismo. Vamos a finalizar, a concluir un poquito con el tema del racismo. Dábamos pues una explicación la vez pasada acerca de nuestro concepto de lo que era un prejuicio social, cierta diferenciación, y luego pasamos al racismo. Empezamos a explicar pues que obedecía esto a un proceso de colonización, obedecía esto a un proceso en donde de alguna manera el occidente blanco había estado en el centro de la cultura y en el centro de la dominación y la exposición colonial, y esto había dado lugar a muchísimos fenómenos lamentables que todavía se siguen dando y que permean cada momento de nuestra sociedad, permean lo que se da por llamar, no me gusta mucho ese término, pero lo que se da por llamar el tejido social. Y Marta, tú la vez pasada pues aterrizabas esta primera exploración que yo hacía un poco histórica acerca del racismo, lo aterrizabas pues en dos casos tristes que nos comentabas acerca de la niña llamada ¿cómo era, Marta? ¿El ángel rubio o el El ángel? ángel rubio que estaba con nosotros y que acabó siendo que sus padres biológicos contra lo que se creía también resultaron gitanos, pero lo que pasaba es que la niña tenía un antecedente, una abuela albina, y por eso entonces, pues ni modo, también fue gitana, aunque creyeran todos los demás que era una niña aria o no sé de dónde pensaban que venía. Sí, claro, porque también los gitanos han sido pues otro de las etnias muy perseguidas por por este conjunto étnico que llamamos indoeuropeo y que se divide en varios grupos étnicos también alrededor de toda Europa o en medio de toda Europa, y que bueno, son los que se distribuyen a través de los países, sobre todo de Europa occidental. Si entre los mismos países occidentales de Europa, ¿no? Llamamos Italia, Suiza, Alemania, pues hay grandes discrepancias, hay un desprecio de los germanos a los italianos, en fin, pero bueno, parece que todos ellos coinciden a su vez, ¿no? Desde ese Europa occidental blanca
pues, y obviamente también ligada con Estados Unidos, con el Estados Unidos que conocemos, que también ha tenido graves problemas en este sentido, pues de alguna manera este occidente cultural que nosotros podemos llamar así, que es Canadá, Estados Unidos, y Europa occidental, ¿no? Ya también está incluido pues la Europa oriental, Rusia, que también pues de alguna manera tiene otra matiz étnico, pero sigue siendo también de índoles caucásico, aunque son eslavos, pues comparten cierta fisonomía y ciertas cosas, son blancos también, y quedarían dentro de este rubro, y bueno, pues sobre todo desde Europa occidental y Estados Unidos, pues se ha propagado esta visión que comentamos la vez pasada, Marta, una visión totalmente colonialista, una visión totalmente vertical, una versión de dominación, en donde se nos impone un modelo racial, un modelo étnico, como el modelo al que hay que aspirar, y todo lo que esté fuera de él, pues es prácticamente inferior en todos los sentidos, y esto, Marta, pues ha de alguna forma influido, pues hasta en las pruebas, ¿cómo se llama? En las pruebas, ciertos criterios para pruebas educativas y baremos en los cuales se toman criterios desde el punto de vista occidental para verificar el alcance y la inteligencia acerca del resto del mundo, del resto de la periferia, como le llamarían algunos, de este mundo en desarrollo, y obviamente en estas pruebas, en estos criterios, en estos baremos que son articulados desde Occidente, pues incluso en esas pruebas de inteligencia, Marta, llegan a salir esos mismos países como los más capaces, ¿no? Y esto tenía que ver también pues, con otras cosas, se podría criticar pues, desde muchas teorías, incluso de las inteligencias múltiples, ¿no, Marta? Así es, porque las pruebas que se llevan a cabo son las que benefician a los conocimientos de las sociedades occidentales, los modos, los conocimientos, las prácticas, y por eso, incluso, como dices tú, en los países europeos o en Estados Unidos, cuando se hacían estas pruebas o se hacen estas pruebas a diferentes migrantes de Estados Unidos, dependía de dónde venían, ya sea de Italia o de Alemania, cómo cambiaban solo por eso, porque eran ciudades que en las que había diferencias en cuanto a su cultura, a sus modos, a sus prácticas, pero solamente en estas pruebas se beneficia a los anglosajones, a los arios, a los que vienen de ciertos países, y por lo tanto los otros salían muy mal en las pruebas y decían que eran tontos, cuando esto no tenía nada que ver. Pero yo también quisiera hacer otra vez, regresar al estudio al ensayo del que hablé la vez pasada, que me parece fenomenal y que tiene que ver con nuestro país. El ensayo ¿Quién no es quién? De Mario Arriagada Cuadriello, lo pueden encontrar en Nexos de agosto de 2013. Y quiero sacar de ahí tres ejemplos otra vez como la vez pasada. Y voy a leerlos, bueno, uno de ellos lo voy a leer porque es realmente impactante. Por favor, escúchenlo. Dense cuenta en dónde estamos parados. Ella se sienta con mucho control de sí misma y dice, yo no tengo ningún problema en contártelo, a mí hasta me daría gusto porque yo, en el momento en que esto pasó, me sentí mal de no haber hecho más, dice. Es una historiadora del arte que se asoció con una diseñadora con nombre, apellidos y rasgos indígenas para producir unas bolsas de mano que terminaron por venderse en la tienda del Museo de Arte de Nueva York. Uno de sus primeros reportajes fue para uno de los suplementos de sociales de un diario de circulación nacional. Les hicieron una entrevista y enviaron a un fotógrafo para tomar imágenes de las bolsas y retratar a las creadoras. 2 o 3 días después, la publicación se comunicó con ella para decirle que a la editora de la publicación las fotos donde salían las dos socias no le parecían las adecuadas, que no era el target que se estaba buscando. Le ofrecieron solo ponerla a ella. La historiadora del arte dice haber pedido que no publicaran su imagen si no aparecía la de la socia. Mejor solo las bolsas. Aún así la publicaron a ella. No respetaron lo que habían acordado. Hoy le pesa no haber protestado lo suficiente. La socia indígena es quien en realidad había diseñado esas bolsas. La otra empujaba el lado comercial de la compañía. La madre de la socia confrontó a la historiadora del arte por querer tomar el crédito para ella sola. Ambas lloraron de frustración. La socia, discreta, no quiso abundar ni dramatizar sobre el tema, al contrario. La historiadora, glamorosa y apenadísima, explica sin darle vueltas ni suavizar el asunto que fue un momento muy feo de sentimientos encontrados y lo cuento porque me gustaría hacer algo al respecto. Por último dice,
Mi socia es una mujer que a mí me parece la más interesante, una mujer que no tiene ninguna mezcla de españoles en sí. Es una mujer morena, con rasgos nahuas, sí, pero preciosa, que deberías decir, te quiero hacer una entrevista solo por eso. Pues sí, muy, muy apenada, pero pues no hizo más y en lugar de haber prohibido que la publicación ni nada, pues no hizo más, de ahí la sacaron. Bueno, quizá quiera por el negocio y la socia indígena también a lo mejor estuvo de acuerdo, business, our business, ¿lo dicen? Por otro lado, vemos, hay otra anécdota. Luis Ortiz Vargas es fotógrafo de sociales de la agencia Clasos. Antes trabajó para la versión en línea de la revista Quién y comenzó su carrera en la sección comercial de sociales del periódico Reforma. Se le pregunta, Luis, ¿cuál es el perfil? ¿Qué es lo elegante? Y él dice, selecciono a la persona, te voy a ser honesto, yo como fotógrafo selecciono a la persona. Es decir, si yo veo a alguien gordito, chaparrito, morenito, quizás es el director del centro Banamex, pero yo no sé. Y si estética y visualmente no persigue el perfil que nosotros estamos trabajando, pues lo desprecias, lo quito. Y por último, vemos otro caso, un caso conocido, yo creo que lo recuerdan mucho, porque la representación de la diversidad racial parece no haber avanzado. Este caso sirve de ejemplo. ¿Se acuerdan del cantante de ascendencia cubana Kalimba? Tuvo una hija con una fan, nadie sabía quién era la hija, la madre de unas fotos exclusivas de la niña de la revista Quién. En ese momento Kalimba estaba en el candelero de la prensa y las fotos podían constituirse una portada con valor comercial, pero el reportaje salió en las páginas interiores. Al respecto, el responsable dice, bueno, yo estuve ahí, yo tomé decisiones. Bajo ninguna circunstancia fue un asunto racial, más bien explica, se consideraron otros argumentos como si la nota y los personajes tenían el perfil de ventas de la revista Quién, si los lectores de la revista la iban a encontrar atractiva o no, una decisión puramente comercial para el producto y su nicho de mercado. Sin embargo, aceptando que alguien tiene una imagen pública de celebridad escandalosa tipo TV Notas y TV Novelas, queda una pregunta en el aire. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre una portada sobre la hija de Kalimba y la de la actriz de telenovela Silvia Navarro, que me apareció en la portada de ese mismo número? ¿O qué diferencia tendría una portada de Kalimba o su hija con otras anteriores de la misma revista, como las dedicadas a Milka de Llanos, a la boda secreta de Fey, o aquella titulada La ex del Potrillo cuenta su versión? Y pues bueno, creo que son suficientes estos tres ejemplos para ver dónde estamos parados en cuanto a racismo en nuestro país. Así es. Marta, y bueno, esto tiene muchísimo que ver porque no está disociado de toda la opresión, de toda la, digamos, este sistema jerárquico que el sistema capitalista genera como tal. Es decir, cuando se denuncian las injusticias económicas, las injusticias que tienen que ver con la pobreza, las injusticias que tienen que ver con la desigualdad económica, no se puede separar de esto. Es decir, es precisamente este tipo de percepciones, este tipo de maquinaria de percepción social, la que de alguna forma genera y sustenta lo que es la desigualdad económica y la concentración de poder. Evidentemente, pues últimamente ya ha habido una ajuste, un cambio en este sentido, porque bueno, también ha habido el ascenso de varias personas, vía muchas de ellas el crimen organizado, hacia estratos de la sociedad en donde todavía hay un forcejeo para que puedan de alguna manera entrar o muchas otras personas que han podido de alguna manera por un buen negocio, por otras cosas, también escalar en lo social, por llamarle de alguna forma, ¿no? Entonces esto ha creado ya una heterogeneidad y otro reacomodo de las cosas, pero en realidad, así como tú lo estás diciendo por parte de esta revista, en este artículo, todavía siguen manteniendo bien los estereotipos, todavía la publicidad, la mercadotecnia sigue alimentando esos estereotipos físicos, estos estereotipos o fenotipos étnicos que siguen siendo precisamente los selectos y los que de alguna forma se toman como aquel modelo al que se tiene que aspirar, y obviamente pues parte de un sistema de competencia en lo que es y que sirve a la concentración de poder, pues necesita mucha gente que esté frustrada consigo misma, que se considere insuficiente, que esté totalmente descontenta o en estado de ansiedad
por sus supuestos hándicaps, incapacidades o deficiencias físicas que tienen que ver con lo racial y con toda esta ideología que se nos pone enfrente, y también necesita esto para que la máquina siga funcionando, porque en el momento en que tú aspiras a otra cosa que no eres tú, pues vas a hacer muchísimas cosas por ascender, y si no naciste por lo menos blanquito, pues entonces no te queda más que tener dinero a cualquier precio, y esto va generando también bastante resentimiento, bastante hostilidad en una sociedad así, y esto es lo que genera otros problemas como también el crimen organizado, debido a la falta de conciencia social que de que este sistema de poder se basa precisamente en este sistema de aspiraciones y en este sistema de estereotipos, Marta. En el tiempo que nos queda, yo quisiera también vincular esto con el siguiente prejuicio social en esta síntesis muy rápida que estamos haciendo, que es el clasismo, porque son distintos en cuanto a clasificación o descripción, pero están profundamente ligados, Marta. Se dice que aquí el problema no es tanto el racismo como el clasismo, digamos, aparte de que eso es mentira, porque el racismo forma parte sustancial de la sociedad mexicana, desgraciadamente, ¿no? Venimos de una sociedad virreinal de castas, y bueno, también esto conlleva el aspecto de la clase, es decir, la estratificación social, el hecho de que hay diversos estratos sociales que se excluyen unos a otros, y más bien los que van ascendiendo excluyen a los que van descendiendo, y se van formando estas élites de clase que tienen que ver con la capacidad económica, pero que aquí justamente, Marta, están vinculadísimas estas categorías étnicas y categorías raciales. Todavía podríamos seguir usando esta palabra, porque bueno, todavía viene al caso la palabra racial, con las categorías pues de poder económico, ¿no, Marta? Así es, y de todos modos es interesante que la encuesta nacional sobre discriminación, incluso en la parte superior del 16.3% se sido discriminado en parte por su color de piel. Entonces dirían, bueno, entonces no tiene mucho que ver, o sea, pero sí tiene que ver porque, como bien señalaste tú, apenas es en los últimos tiempos que por diversas razones ya algunas personas ya se está cambiando de que nada más sean los blancos los que tienen dinero, aunque sigue siendo la inmensa mayoría de los millonarios son de este color, pero los que están ahí, incluso los que tienen mucho dinero y son morenos, cómo se sienten discriminados todavía. De todos modos, sí, como señalas, en la próxima sesión, en la próxima charla, platicaremos, abundaremos más al respecto, porque sí, es un prejuicio totalmente distinto, pero que van muy vinculados. Sí, van muy vinculados porque, bueno, repito, venimos de una sociedad colonial, de un sistema de castas. Este sistema de castas era profundamente excluyente, profundamente divisorio en el sentido vertical de la palabra, y obviamente pues esta percepción espacial del arriba y el abajo, que obviamente pues forma parte de nuestra percepción, repito, espacial, organizacional, matemática, incluso geométrica del mundo, pero que cuando se refleja esto en la sociedad tiene consecuencias bastante significativas. Es decir, esta sociedad, una sociedad vertical, es una sociedad de por sí excluyente y basada en la dominación. Y esta sociedad de castas, como sabemos, las castas en la Nueva España estaban vinculadas no solamente a la clase social, sino también al color de la piel. La casta más baja aquí en México era precisamente la gente afro, ¿no? La gente que venía de África, los negros, eran los que de alguna manera estaban en el escalón más bajo de la sociedad. Sus luchas todavía están poco documentadas y no se les han dado, digamos, la atención que merece, el papel que tuvieron las subversiones de las etnias africanas aquí en México. Por encima estaban los indígenas, y ahí nos podemos seguir. Entonces, bueno, esto es lo que heredamos, y de alguna forma esto sigue manifestando y sigue totalmente patente. Y el clasismo, pues repito, tiene que ver muchísimo con esta situación. Sí, Porque pero antes de que sigas, no, déjame decir una cosa sobre los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación en okay. México. Mientras 2.1% se describe como güero y otro 10.9% como blanco, 64.6% se describe como moreno. Frente a una tabla de gradientes de tono, las mujeres tienden a asociarse con los tonos morenos claros y los hombres con los morenos más oscuros. Anoto el dato. Ok, entonces pues aquí empezamos ya a ver un mosaico
más grande de cómo está esta situación, ¿no? Apuntamos también la vez pasada, Marta, que pues en cuestión de cosmetología, pues de los mayores tintes de rubios, pero rubios, o sea, no se crean que rubios así tenues y más o menos hay discretos, sino rubios escandinavos, o sea, los más rubios de los tonos de Coleston y todas estas cosas, son los más vendidos de América Latina en México, ¿no? También me comentabas de una novela por ahí que en donde hablaba de Turquía y que Turquía se parecía mucho en este sentido a México, ¿no? Así es un libro que les recomiendo muchísimo que se llama El Museo de la Inocencia del Premio Nobel Orhan Pamuk, donde sí, las mujeres están en en esta situación y quieren parecerse a las alemanas, a las inglesas, y se pintan también el pelo de rubio y tratan de vestirse a la moda, igual así como nosotros que tenemos nuestro modelo que son los estadounidenses, allá son los europeos, pero son tan parecidos, realmente es impresionante. Les recomiendo que lean esa novela, El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk. Acá hay de alguna manera estas similitudes entre México y Turco son bastante también significativas y hay que poner atención en ellas, porque también el clasismo pues, está directamente relacionado con toda la injusticia social. Es decir, no se trata solamente de apuntes económicos, no solamente, también es muy importante, pero esta figura económica esta estratificación, esta diferencia vertical está profundamente sustentada en los prejuicios sociales como son el clasismo y el racismo. Ya para culminar con estas dos, quizá nuestra tercera charla, que va a ser el próximo lunes, en donde vamos a empezar a tercer y a concluir estos temas tan largos, pero de los cuales hemos exhibido un pequeño mosaico, pues ya veremos también cómo se da el problema de los argumentos de contra racismo, ¿no? Es decir, aquellos que dicen que también la gente y contra, es decir, cuando se dice que también hay una exclusión hacia los blancos, que también hay una exclusión o una discriminación hacia la gente de dinero, que también, y bueno, vamos a ver cómo, según mi opinión, pues esto no constituye ningún clasismo ni ningún racismo, el cual será solamente, esto será, a mí lo preguntaré ya la próxima sesión, ¿no? En polémica y en contigo, pero yo considero que pues el racismo y el clasismo solamente se pueden dar de inicio de arriba hacia abajo, es decir, tienen un origen histórico y todo lo que se considera una supuesta discriminación de lo que siempre de los que siempre han estado en los estratos inferiores hacia arriba, no se puede considerar como tal, sino una reacción a lo que originalmente se puede llamar esto, y esto es muy interesante. Pues bueno, Marta, yo creo que les seguimos la próxima semana, un poco sobre las relaciones entre clasismo, racismo y escepticismo también, ¿no? Así es, en la próxima todavía hay mucho que hablar y como dices, ese tema de la discriminación de abajo hacia arriba está muy interesante, viene muy bien. Está también muy interesante y va a desatar mucha polémica. Por lo pronto, pues lo dejamos aquí análisis, en donde me gustaría también que nuestro público pues dejamos estas preguntas abiertas a la reflexión, tratamos solamente de aportarías, y vámonos con la primera rola de nuestro de nuestro celebrado del día de hoy, no precisamente por su cumpleaños, sino bueno, una celebración luctuosa, un homenaje que le estamos haciendo a Lou Reed, y vámonos con la canción A Perfect Day.